¿Alguna vez ha experimentado cómo un aguacero puede borrar un paisaje en una sola noche? Como la montaña, en un instante, puede reclamar lo que es suyo. Imagínese una lluvia tan torrencial y violenta que los techos, las carreteras e incluso los postes de luz parecen disolverse en una cortina de agua y niebla. Sin embargo, a la mañana siguiente, la gente abre sus puertas con una sonrisa resignada, paleando el lodo y diciendo con un suspiro: «Qué palo de agua el de anoche, pero bueno, a darle». Esa imagen, esa resiliencia, asombra al mundo entero. ¿Cómo pueden vivir con tanta calma en medio de una naturaleza tan implacable y majestuosa? Esto es Colombia, una nación donde la gente ha aprendido a convivir con la furia y la generosidad de las montañas, un pueblo forjado entre aguaceros y cordilleras. Aunque muchos no lo sepan, Colombia es uno de los países con la geografía más desafiante y compleja del mundo. La imponente cordillera de los Andes, que en otros países es una sola espina dorsal, aquí se divide en 3 brazos gigantescos, creando un laberinto de valles, cañones y picos vertiginosos. Esta geografía única, bañada por la humedad del Pacífico y el Caribe, da como resultado un clima impredecible y, a menudo, extremo. Las lluvias torrenciales no son una excepción, son la norma. De norte a sur, la columna vertebral andina es azotada por temporadas de lluvias que pueden derrumbar laderas enteras. En las montañas de Antioquia, los techos de las fincas son de un zinc grueso para soportar el golpeteo incesante del agua. En los pueblos de Caldas y Quindío, las calles empinadas se convierten en ríos improvisados, y el sonido de la lluvia es la banda sonora de la vida cotidiana. En las veredas más remotas del Cauca o Nariño, no es raro que las casas se construyan sobre pilotes, con el primer piso elevado, anticipando la crecida de los ríos. Pocos lugares habitados en el mundo enfrentan una convivencia tan íntima y peligrosa con la lluvia y la montaña. Y sin embargo, en este país de derrumbes y aguaceros, la vida fluye con una tenacidad asombrosa. Las chivas coloridas, esos autobuses escalera que son obras de arte rodantes, trepan por caminos que desafían la gravedad. Las tractomulas, con sus carrocerías pintadas con paisajes y frases de fe, transportan los alimentos y las mercancías que mantienen unido al país, sus conductores convertidos en héroes anónimos de las carreteras. La gente vive, trabaja y celebra con una calma que parece desafiar el peligro constante. Esta coexistencia con el riesgo no es resignación, es la más pura expresión de la sabiduría colombiana, la berraquera. La lluvia es un desafío, sin duda. A veces, arrastra puentes, aísla pueblos enteros y detiene la vida. Pero los colombianos, a lo largo de generaciones, no han luchado contra la montaña como un enemigo, han aprendido a escucharla, a respetarla y a vivir en armonía con sus ciclos. Se construyen terrazas en las laderas para sembrar, se diseñan sistemas de drenaje ingeniosos y, cuando la montaña ruge, las comunidades se unen en mingas para limpiar los caminos y reconstruir lo perdido. En esa labor colectiva, a menudo arriesgando la propia vida para despejar un derrumbe, se percibe no solo el temor a la naturaleza, sino una profunda determinación de vivir en ella y gracias a ella. Porque cuando llega la estación seca y el sol baña las laderas, esa misma agua que fue una amenaza se convierte en la más grande de las bendiciones. Desciende de los páramos en forma de ríos cristalinos, riega los valles fértiles, nutre las plantaciones de plátano y banano, y, sobre todo, se filtra en la tierra volcánica para dar vida al mejor café del mundo. La crudeza de la montaña da luz a la suavidad de un tinto. Esa es la belleza paradójica de Colombia. No se huye de la montaña, se vive con ella. Esa sabiduría y esa fortaleza han moldeado la cultura de esta nación. En el silencio espeso que sigue a un aguacero, cuando el olor a tierra mojada lo inunda todo, es cuando el calor humano brilla con más intensidad. Esa es la historia que Colombia ha tejido, una historia de vida en el corazón de los Andes. La rudeza del invierno colombiano, con sus lluvias incesantes, supera con creces la imaginación del mundo. El símbolo de este poderío natural es el Alto de la Línea, un paso montañoso que atraviesa la cordillera central, conectando el corazón del país con el occidente. Durante décadas,
Este tramo de carretera fue una leyenda de terror y hazañas. En 1989, tras semanas de lluvias torrenciales, una sección de la montaña simplemente se desprendió, un deslizamiento de tierra tan masivo que se dice que la cicatriz en la ladera parecía la de un gigante herido. El volumen de lodo y roca que cayó sobre la vía equivalía a un edificio de 20 pisos. Aún hoy, los más viejos de la región recuerdan ese evento como el día en que la montaña habló. Más al sur, en las cercanías de Mocoa, en el Putumayo, las avalanchas provocadas por las crecidas de los ríos han dejado récords trágicos de destrucción, recordatorios constantes de que aquí la naturaleza dicta las reglas. En estos lugares, considerados epicentros de la furia climática, la vida continúa con una normalidad que desafía la lógica. Durante la temporada de lluvias, la gente se levanta con el sonido de las retroexcavadoras despejando pequeños derrumbes en las vías terciarias. Es una rutina diaria. Y es este esfuerzo cotidiano, esta aceptación de la lucha, lo que ha ganado la admiración silenciosa del mundo. Si hiciéramos un ranking de las carreteras más peligrosas del mundo por riesgo de deslizamientos, la línea estaría sin duda en los primeros puestos. Y sin embargo, miles de vehículos la cruzan a diario. Esta arteria vital, que conecta el puerto de Buenaventura con Bogotá, es el escenario donde la tenacidad colombiana, la berraquera, se manifiesta en su máxima expresión. Entonces, ¿por qué tiembla tanto la tierra y llueve con tanta fuerza en Colombia? La respuesta yace en una coincidencia geográfica y climática casi perfecta. Durante la temporada de lluvias, los vientos húmedos que soplan desde la cuenca del Amazonas y el Océano Pacífico chocan directamente contra la barrera monumental de los Andes. Este aire cargado de vapor de agua se ve forzado a ascender, se enfría y se condensa, formando nubes de tormenta de un tamaño colosal. Estas nubes descargan su furia sobre las laderas de la cordillera, saturando el suelo y provocando los temidos derrumbes. Este fenómeno es casi único en su intensidad. Pocos países tienen una barrera montañosa tan masiva y tan cercana a fuentes de humedad tan vastas. La propia geografía de Colombia es el escenario perfecto para que la lluvia se convierta en un espectáculo de poder y creación. Un climatólogo extranjero, el Dr. Alistair Finch, escribió en uno de sus libros, Colombia es el milagro de la resiliencia. No conozco otro país que, con una topografía tan agresiva y un clima tan propenso a los desastres, mantenga su economía en movimiento y a su gente viviendo con una sonrisa tan genuina. Y es cierto. Incluso en las zonas de mayor riesgo, los buses intermunicipales intentan cumplir sus horarios, y por la noche, las luces de los pueblos aferrados a las montañas crean paisajes de una belleza sobrecogedora. Los turistas extranjeros que se aventuran por estas carreteras a menudo se quedan sin palabras, contemplando el abismo a un lado y la pared de roca al otro. Se preguntan si esto es valentía o locura, sin entender que para el colombiano es, simplemente, la vida. En los últimos años, ha nacido una cultura que celebra esta relación con la montaña. El paisaje cultural cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad, atrae a visitantes de todo el mundo, que vienen a ver las fincas donde se cultiva el café en laderas casi verticales. Las ferias y fiestas de los pueblos andinos, como la Feria de Manizales, son un homenaje a esta cultura montañesa. El Jipao, el desfile de Jeeps Willys sobrecargados de café o corotos, es una metáfora perfecta de la vida aquí, un equilibrio precario pero alegre, siempre avanzando. La lluvia y la montaña son un desafío, una bendición y un motivo de orgullo. La gente no las teme, convive con ellas y, a veces, las convierte en una celebración. Colombia es un país al que los Andes le dieron un abrazo demasiado fuerte, dijo una vez un poeta francés. Tenía razón. En Colombia, la montaña te habla con el estruendo de un derrumbe, pero también te susurra con el aroma del café recién colado. En medio de la dureza, la vida ha florecido con una calidez inigualable. No hay muchos países en el mundo que hayan pulido su alma en las alturas como lo ha hecho Colombia. El invierno inclemente, superada la amenaza, siempre trae consigo una recompensa. El agua que se acumula en los páramos andinos se filtra lentamente a través de la tierra,
descendiendo como corrientes puras y ricas en minerales. Es esta agua, el alma de las montañas, la que ha nutrido la riqueza cultural y agrícola de Colombia. Las fértiles tierras del eje cafetero, del Valle del Cauca, del altiplano cundiboyacense. Todas son hijas de la lluvia y la montaña. Durante la temporada de lluvias, el suelo se empapa y se protege, y cuando el sol regresa, el agua libera lentamente sus nutrientes, irrigando los campos. Esta agua es la que alimenta los cafetales, dando a los granos su acidez y complejidad características. Y el café, ese grano oscuro y fragante, se transforma en la bebida nacional, en el tinto que sella negocios, acompaña charlas y consuela almas. El tinto, como a veces se dice, es la sangre de la montaña, y la lluvia es la madre que le da vida. En las fincas cafeteras, se aprovecha el clima de la montaña con una sabiduría ancestral. Las temperaturas frescas y estables de las alturas permiten una fermentación lenta y controlada del grano, un proceso crucial para desarrollar sus sabores más delicados. El frío de la montaña no es un enemigo, es una herramienta, una nevera natural que evita la proliferación de bacterias indeseadas y pule silenciosamente el perfil de la taza. Es una técnica nacida de la necesidad y perfeccionada por la experiencia, el corazón de la cultura cafetera colombiana. La montaña también ha enseñado el arte de la conservación. En los climas fríos de Boyacá y Nariño, aún se utilizan técnicas tradicionales para deshidratar papas y crear productos como los chuños, que pueden durar meses. La necesidad de sobrevivir durante las épocas de aislamiento por las lluvias desarrolló una gastronomía ingeniosa. Los sancochos, esos caldos espesos y reconfortantes, nacieron como una forma de aprovechar todo lo que se tenía a mano en la huerta. Los envueltos, las arepas y los tamales, todos envueltos en hojas de plátano o maíz, son una forma de cocina portátil y duradera, perfecta para los largos viajes de los arrieros por las montañas. El ingenio para sobrevivir a los caprichos del clima se convirtió, con el tiempo, en el sabor de Colombia, un legado que se transmite de generación en generación. Pero el mayor tesoro que ha cultivado la montaña es, sin duda, el corazón de su gente. Limpiar un derrumbe, reparar un techo después de una tormenta, cosechar una ladera empinada. Ninguna de estas tareas puede hacerse en solitario. De esta necesidad nació la minga, una tradición ancestral de trabajo comunitario. Si a alguien se le cae la casa, la comunidad entera se reúne para reconstruirla. Si un camino veredal queda bloqueado, los vecinos salen con palas y azadones sin que nadie los llame. No se espera una recompensa monetaria, solo la certeza de que, cuando uno mismo lo necesite, los demás estarán allí. Este espíritu de solidaridad es la piedra angular de la cultura andina. La montaña, que parece aislar a las personas, en realidad las une de una manera mucho más profunda. En una noche de tormenta, ver la luz de la casa del vecino a través de la niebla es un consuelo que calienta el alma. A través de estas experiencias, la gente ha aprendido el valor incalculable de la comunidad. Para el colombiano, la montaña no es un adversario. Es una maestra severa que enseña a aceptar la dureza, a encontrar la bendición en la dificultad y a valorar la compañía. La sabiduría y la bondad forjadas en este entorno son el verdadero pilar que sostiene la cultura de este país. La lluvia cae en silencio, pone a prueba a las personas y, en el proceso, las cultiva. Esta solidaridad, forjada en las montañas de Colombia, tuvo su noche más épica, una noche que pondría a prueba el alma misma de la nación. Ocurrió en febrero de 2018. Una ola invernal de proporciones históricas azotó el centro del país. Las lluvias no cesaron durante días, y en el departamento del Quindío, el Alto de la Línea, esa serpiente de asfalto que se aferra a la cordillera central, sufrió un colapso catastrófico. Y en esa noche, atrapados entre el cielo y el abismo, ocurrió algo que nadie podrá olvidar. La carretera de la línea estaba más silenciosa de lo habitual esa noche. O más bien, era un silencio diferente. Un silencio compuesto por el golpeteo incesante de millones de gotas de lluvia contra el metal de los carros y el rugido sordo del río muy abajo, en el cañón.
Los limpiaparabrisas luchaban una batalla perdida contra el aguacero, y la calefacción zumbaba, enviando un aire tibio y húmedo que apenas lograba mantener a raya el frío de la montaña. De repente, las luces rojas del camión de adelante se quedaron fijas. Luego, las de más adelante. La caravana entera se detuvo. Solo el ronroneo de los motores quedaba, un sonido ahogado en el vientre de la montaña, mientras la noción del tiempo comenzaba a desvanecerse. Aquel histórico aguacero de febrero finalmente había logrado lo que parecía imposible, había doblegado a la línea. Un derrumbe gigantesco, kilómetros más adelante, había borrado la carretera del mapa. La fila de vehículos atrapados, sin posibilidad de dar la vuelta, comenzó a crecer y crecer, hasta alcanzar casi los 1.500 carros, tractomulas y autobuses. Las luces de emergencia parpadeaban, una galaxia intermitente de angustia en la que la lluvia y la luz parecían devorarse mutuamente. En los asientos de los conductores, la gente miraba con ansiedad el nivel de batería de sus celulares. En los asientos traseros, los niños se acurrucaban bajo las cobijas. Afuera, el viento aullaba con furia. Adentro, el aire se sentía cada vez más denso. El pánico era una presión silenciosa en el pecho, mientras la lluvia incesante golpeaba el parabrisas, erosionando los nervios. Al caer la noche, la tormenta arreció. La lluvia se convirtió en granizo, y el granizo en una cortina blanca que borraba el mundo. El olor a llanta quemada de los camiones, a caucho recalentado y un leve tufo a gasolina se mezclaban, aumentando la sensación de asfixia en ese mundo sellado. Fue entonces cuando, desde la oscuridad de adelante, una nube de vapor cálido comenzó a flotar entre los carros. Se sintió el movimiento de una figura acercándose, y luego, unos golpecitos en la ventana. «Vecino, buenas noches. Si de pronto gustan, para que aguanten el frío». Dentro de una bolsa de plástico, humeaban unas arepas recién hechas, su aroma a maíz tierno y queso derretido llenando la cabina del carro. Quien las ofrecía era doña Elvira, la dueña de un pequeño parador de carretera unos metros más adelante. Su negocio estaba cerrado por la emergencia, pero ella, en su cocina donde solo el reloj de pared avanzaba, no dejaba de pensar. La nevera está llena de masa y quesito. Y ahí afuera hay un mundo de gente con hambre y frío. La respuesta es una sola. Cuando uno ve la necesidad, no se puede quedar de brazos cruzados. Si hay gente pasando trabajos, hay que hacer lo que se pueda. Llamó a su hijo por teléfono, quien le dio su bendición, y de inmediato encendió el fogón. El aceite chisporroteó en la plancha. La cocina, cuya luz desde afuera era apenas un punto titilante en la inmensidad de la noche, se convirtió en el epicentro de un milagro cálido. Arepas con queso, aguapanela con limón, un perol gigante de tinto. Lo que había. Metió todo en canastos y ollas, y junto a su hijo, empezó a repartirlo. El viento helado de la montaña le arrebataba el vapor de las manos, pero ese vapor viajaba de carro en carro, llevando un mensaje de esperanza. Cuando regresaron al parador, tenían los dedos entumecidos y el aliento se congelaba frente a sus rostros, pero las casi 500 porciones que habían repartido habían calentado, sin duda, el cuerpo y el alma de muchos. Y entonces, como por contagio, otra fuente de calor comenzó a extenderse por la caravana. En medio del mar de luces intermitentes, las compuertas de 2 camiones se abrieron de par en par. Eran camiones de ramo. Los 2 conductores, que se habían comunicado por radio, empezaron a bajar cajas de chocoramo y gansitos. De caja en caja, de mano en mano, los ponques empezaron a fluir por la fila de carros. Pero venga, patrón. ¿Cómo así? ¿Cuánto le debo? Eso es mercancía. No, tranquilo, parcero, no es nada. La plata no sirve de nada aquí arriba. Hoy por ti, mañana por mí. En las malas es que se ven los amigos, ¿o no? A pocos metros, un joven con uniforme de mecánico, que viajaba en un bus, se bajó con una pequeña pala en la mano y se acercó al conductor de una tractomula. Patrón, con el respeto que usted se merece, tiene el exhausto tapado de barro. Si se sigue acumulando,
los gases se le pueden meter a la cabina y eso es muy peligroso. Si quiere, yo le ayudo a despejarlo. Ah, mijo. Dios le pague. Claro que sí. El joven, con una eficiencia asombrosa, despejó el tubo de escape. Luego, le pasó una cobija a una familia con niños en un carro cercano y le ayudó a un anciano a limpiar sus limpiaparabrisas. Nadie le preguntó su nombre. Él no lo dijo. No eran favores dirigidos a nadie en particular. Eran simplemente gestos de ayuda necesarios, ofrecidos al desconocido de al lado, que se iban sumando uno tras otro, en silencio. En la cocina del parador, doña Elvira volvía a prender el fogón. Se acabó la masa de arepa, pensó. Bueno, pues hagamos más agua panela. Picó un poco de jengibre para que calentara más el cuerpo. En una noche como esta, el sabor se siente menos. Hay que echarle más panela, que quede bien dulce. Esas pequeñas decisiones en su humilde cocina se estaban convirtiendo en un alivio inmenso para cientos de personas atrapadas en la montaña. A lo largo de la carretera, otros gestos similares florecían en la oscuridad. El conductor de un camión que transportaba leche abrió su carga y repartió bolsas a las familias con niños. Los dueños de una pequeña tienda en una vereda cercana sacaron cajas de agua embotellada a la orilla de la carretera con un cartel escrito a mano: tomen la que necesiten. Fuerza, Colombia. No había una sola mirada esperando algo a cambio. Solo palabras cortas, intercambiadas entre alientos blancos. ¿Están bien por aquí? Tómese un tintico, vecino, para el frío. Parece que esta noche va a ser larga. Con calma, muchachos, con calma. En estas situaciones, lo peor es el desespero. Al atardecer del día siguiente, el viento amainó por un momento. La lluvia seguía cayendo, pero su sonido era más suave, más apagado. En el interior de los carros, los niños se habían dormido, y los adultos, rendidos, reclinaban la cabeza en los asientos. A lo lejos, se escuchó el pitido metálico de una máquina. Eran las cuadrillas de rescate, que habían logrado abrir un pequeño carril. Un hilo de esperanza en el muro de lodo. El hilo se convirtió en una franja, la franja en un carril, y la caravana detenida avanzó, muy lentamente, apenas unos metros. A la mañana siguiente, la montaña seguía cubierta de niebla y el rescate avanzaba con lentitud, pero los rostros de la gente eran diferentes. ¿Había una calma que no existía el día anterior? Alguien había doblado con cuidado la bolsa de plástico de las arepas de doña Elvira y la había puesto en el tablero del carro. Otro usaba la bolsa vacía de los chocoramos como una pequeña papelera. Una familia saludaba con la mano a sus vecinos del carro de al lado, a quienes habían conocido la noche anterior. Nadie recordaba los nombres, pero sí recordaban el calor de un tinto y el aroma de una arepa caliente. Este suceso, con el tiempo, llegó a oídos del mundo. Las imágenes enviadas por satélite llevaban subtítulos en inglés. The Spirit of the Minga, decían, refiriéndose a esa promesa no escrita de ayuda mutua que la montaña ha enseñado a los colombianos durante siglos. Los académicos en sus estudios lo llamarían capital social de reciprocidad. Pero la gente que estuvo atrapada en esa fila interminable sabe que fue algo mucho más simple. Saben que lograron superar esa noche gracias a un vecino, como está, y a un tranquilo, que esta salimos de un completo desconocido. Cuando el tráfico finalmente se despejó y los carros comenzaron a pasar, en la cocina del parador de doña Elvira solo se oía el sonido de las ollas al ser lavadas. Apagó el último fogón, secó la última olla y miró por la ventana. El paisaje seguía siendo una masa de niebla y lodo. Suspiró, y susurró para sí misma: si vuelve a pasar algo así, pues volvemos a hacerlo. ¿Qué más se hace? La montaña sigue siendo implacable. La naturaleza no cambia. Lo único que cambia son las acciones que eligen las personas. No se trata de luchar contra la montaña, sino de compartir un poco de calor con alguien en medio de su furia. Y esa elección, sumada a otra, y a otra, va creando un camino cálido en el corazón de la cordillera. Y entonces recordamos. La montaña nos pone a prueba, sí,
Pero es en medio de las pruebas donde las personas se vuelven más humanas. Esa noche, en la línea, los innumerables y pequeños actos de bondad fueron una luz mucho más poderosa que la tormenta, más fuerte que el frío del páramo. Mientras exista el espíritu de la minga, el invierno colombiano, por más duro que sea, nunca dejará a nadie solo. Atrapado en esa noche de encierro, en medio de los vehículos, no solo había colombianos. También estaba Michael Peterson, un geólogo estadounidense que visitaba el país por primera vez, fascinado por la majestuosidad de los Andes. El paisaje del eje cafetero que había visto durante el día, con sus laderas tapizadas de un verde esmeralda, le había parecido una pintura. El invierno colombiano es de una belleza silenciosa, había escrito en su diario esa misma tarde. Pero esa noche, cuando el taxi en el que viajaba quedó inmovilizado en la línea, la situación cambió drásticamente. Por la ventana solo se veía una oscuridad que parecía tragarse el sonido. El interior del carro se enfriaba rápidamente, y cada vez que el motor se apagaba, el aliento se convertía en vaho. El conductor del taxi, un hombre mayor de voz tranquila, repetía con calma: «Tranquilo, doctor. De esta salimos. Tenga fe». Pero la ansiedad de estar atrapado en un lugar desconocido, en un país extraño, crecía con cada minuto que pasaba. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar?, se preguntaba Michael, cuando un golpe suave sonó en su ventana. De pie, en medio de la lluvia, había un hombre de contextura fuerte, con el rostro enrojecido por el frío y un aliento blanco que se disolvía en la noche. A pesar de todo, sonreía con una calma genuina. «Mono, no es mucho, pero que se defienda del hambre». En sus manos, el hombre sostenía una bolsa de plástico con varios paquetes de ponqués. Era uno de los conductores del camión de ramo. Él mismo estaba atrapado en el trancón, pero estaba repartiendo la carga de su camión. Michael, desconcertado, sacó su billetera y preguntó en un inglés torpe: «¿How much? How much is it?» El hombre negó con la cabeza, sonrió aún más y dijo unas palabras que Michael no entendió en ese momento, pero cuyo significado se le grabó en el alma. «¿Qué va, patrón? Guarde esa platica. En las malas es que se ven los amigos. En las malas es que se ven los amigos». ¿Cómo era posible? ¿Existía una onda que no esperaba nada a cambio? En ese instante, Michael sintió un calor profundo en el pecho. En esta noche helada, en el lugar más inhóspito que había conocido, un completo desconocido le estaba extendiendo la mano. Era una calidez que no se podía comprar con dinero, una que trascendía el lenguaje. Aceptó el ponqué y, mientras sentía el calor que aún conservaba en sus manos, pensó para sí mismo: aquí, el calor de la gente es más fuerte que el frío de la montaña. Pronto, una reacción en cadena comenzó a nacer en la oscuridad. El conductor de un bus cercano compartió unas cobijas. En otro carro, una familia repartía los sándwiches que llevaban para el viaje. La noticia de que los de ramo están regalando ponqués se regó por un improvisado grupo de WhatsApp, y la gente a su alrededor comenzó a hacer lo que podía. Pequeños actos de generosidad que florecían, uno tras otro, en medio de la tormenta. Cuando una luz tenue comenzó a romper la oscuridad del amanecer, revelando la magnitud del derrumbe, Michael miró por la ventana y le dijo a un periodista que había logrado llegar a la zona: «En este país, la gente se ayuda mutuamente como si fuera un instinto natural. No es una acción. Es parte de su cultura». Su testimonio fue recogido por medios internacionales. La BBC, CNN y foros de Internet en Estados Unidos replicaron la historia con titulares como «The Miracle of Mutual Kindness». La sección de comentarios se llenó de voces de asombro de todo el mundo. «No le dio un ponqué, le dio esperanza», escribió un usuario. Otro comentó: «La gente de las montañas no vive para vencer el frío, sino para calentarse los unos a los otros». A su regreso, Michael concluyó una entrevista diciendo: «Lo que aprendí en Colombia es que la compasión no necesita explicación ni motivo. Aunque no hablemos el mismo idioma, los corazones se entienden». Esa noche fue la prueba. La montaña no solo les había traído un desastre. Les había regalado, a los ojos del mundo, una luz,
la del calor humano grabado en el corazón de un extranjero. Y esa luz, como el sol que se asoma tras la tormenta, brillaba con más fuerza precisamente porque había nacido en la oscuridad. Esa noche, en medio de la tormenta, el gesto de compartir un ponqué o una palabra de aliento no fue una casualidad. En las raíces de esa escena se encontraba una forma de vida que los colombianos han practicado durante siglos. Desde tiempos inmemoriales, en las regiones andinas, la gente ha sobrevivido apoyándose mutuamente. La construcción de una casa, la siembra y la cosecha, la preparación de las fiestas del pueblo y, por supuesto, la respuesta a los desastres naturales. Todas son tareas que una sola persona no puede realizar. Por eso, la gente aprendió a depender de la fuerza de los demás como algo natural, y a vivir dentro de esa red de confianza. A este sistema de ayuda mutua en Colombia se le conoce como minga, o simplemente echarse una mano. Originalmente, era una costumbre para tareas agrícolas o de construcción, donde toda la comunidad trabajaba junta. No había un pago, solo el compromiso implícito de que la próxima vez, el favor sería devuelto. La minga no es solo trabajo cooperativo, es una sabiduría de supervivencia, un contrato de confianza que une a una comunidad. Durante la larga temporada de lluvias, despejar los caminos, asegurar los techos y ayudar primero a los ancianos. La acumulación de estas acciones se convirtió en el dicho popular, hoy por ti, mañana por mí. No es una ideología, es una forma de vida, forjada en la rutina diaria. En las ciudades modernas, donde los vecinos a menudo no se conocen, podría pensarse que este espíritu se ha perdido. Pero en los pueblos y veredas de Colombia, la minga sigue viva. Los residentes se organizan para pavimentar una calle que el gobierno olvidó. Cuando hay un corte de luz prolongado, la vecina que tiene estufa de gas cocina para todos. Cuando alguien está en problemas, el cuerpo actúa casi por instinto. Esa es la fuerza silenciosa de este país. Este espíritu de la minga se ha trasladado ahora a los campos de la gestión de desastres y el desarrollo comunitario. La defensa civil y los cuerpos de bomberos voluntarios nacieron de esta misma cultura de ayuda mutua. Recientemente, expertos internacionales han comenzado a valorar enormemente la cultura de prevención de desastres de Colombia. Mark Langdon, un sociólogo de la Universidad de California especializado en desastres, afirmó, en Colombia, ayudar a alguien durante una crisis no se ve como una obligación, sino como una costumbre arraigada. Mientras que en otros países la primera reacción es el instinto de autoconservación. En Colombia la primera reacción es la ayuda comunitaria. El Resilience entre el Reino Unido también señaló en un informe, en la sociedad colombiana, redes informales como la minga a menudo brindan apoyo a las víctimas más rápido que las agencias gubernamentales. Esto es una infraestructura humana, un activo invaluable. La razón por la que se dice que en Colombia los desastres no aíslan a las personas no es solo por los avances tecnológicos, sino porque la confianza entre la gente es la primera línea de defensa. Nadie puede sobrevivir solo. La gente de la montaña conoce esta verdad fundamental. Por eso, incluso en los días de tormenta, sonríen, se preocupan por los demás y se ayudan mutuamente para superar el invierno. La fuerza para vivir en las montañas no es la resistencia al frío o a la lluvia. Es la fuerza más humana de todas, la de nunca dejar de preocuparse por el otro. La escena de ayuda mutua vista durante el desastre de la línea cruzó fronteras. Los medios de comunicación extranjeros, al informar sobre el espíritu de la minga, presentaron la cultura andina de Colombia como un símbolo de la bondad de una nación. En un sitio de noticias estadounidense, la sección de comentarios se llenó de asombro. La gente de este país considera natural protegerse mutuamente en una crisis. Ese es precisamente el valor que la humanidad está olvidando. Un periódico europeo informó que la imagen de los colombianos entregando comida a extraños mostró una luz de esperanza al mundo. También hubo perspectivas más prácticas. El retraso en el despeje de la vía es un problema del gobierno. Deberían invertir más en medidas de prevención. Muchas opiniones constructivas como esta también surgieron, demostrando que Colombia es un país que se apoya no solo con el corazón, sino también con la exigencia de mejores sistemas. Además, la doctora
Sarah Mackenzie, psicóloga de desastres australiana, analizó: la sociedad colombiana ha heredado la ayuda mutua no como una emoción, sino como una cultura. El hecho de que la cooperación, y no el pánico, surja durante un desastre se debe a que la confianza entre las personas está arraigada en la vida cotidiana. En los medios asiáticos, la palabra minga también fue introducida. Esta palabra es más práctica que vínculo. Los colombianos tienen el acto mismo de ayudarse mutuamente como parte de su cultura. Un tema común en los comentarios de todos los países fue el respeto por una amabilidad que no busca recompensa. El espíritu de la minga, nutrido en las montañas, ahora inspira una silenciosa admiración no solo en Colombia, sino en personas de todo el mundo. La montaña pone a prueba a la gente, pero en esa prueba, los colombianos han encontrado la luz más fuerte de todas: el calor humano. La imponencia de los Andes no es solo un símbolo de dureza. En ella habita el espíritu de la minga, el corazón de un pueblo que se preocupa por el otro. Y en nuestros propios barrios, en nuestras propias ciudades, seguramente también existe ese espíritu. Una mano extendida para ayudar a alguien se convierte en la fuerza que salva a otra persona. Es esta amabilidad la que debemos recordar y seguir transmitiendo. La lluvia y la montaña no son solo fenómenos naturales, son la fuerza que une a las personas. Si en esta historia hubo un momento que calentó su corazón, por favor, comparta ese sentimiento con alguien a su alrededor. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Si esta narración le ha gustado, le agradecería un me gusta y su suscripción al canal. Su apoyo es la fuerza que crea la siguiente historia. Seguiremos compartiendo la bondad y la fortaleza que viven en el corazón de Colombia. Nos vemos en el próximo relato.